Hola Escorpio, ¿qué tal? Soy Ana. Bienvenido al club de Escorpio. Mirad, menudo lío ayer con el vídeo porque dije el día 27. Madre mía la que se armó. A ver, sin gafas, mirando el día 22:07, pues vi 27, lógicamente. Pero vamos, que hoy estamos a 23, ¿vale? 23 de julio. Yo no hago lecturas en futuro ni nada como puso la gente en algún comentario, ¿vale? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar primero por los mensajes del universo. A ver qué 3 mensajitos te traen hoy. Mira, esta carta se ha dado la vuelta, pues ahí te quedas. Vamos a ver cuál más. Recuerda que este canal es para ti si eres de signo solar, ascendente o luna, Venus, Escorpio, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues empezamos por los 3 mensajes del universo, que son: si te das permiso con frecuencia para garabatear, divagar o ser totalmente improductivo y realmente disfrutas de esos interludios, puedes garantizarte que tu genialidad, creatividad y productividad aumentarán exponencialmente. Esto quiere decir que no solamente tienes que estar al 100% siempre, sino que también puedes perfectamente divagar en alguna ocasión de tu vida, estar pues en las nubes, como aquel que dice, y desde luego, bueno, pues garantizar que no por estar un día un poco vagueando o haciendo lo que te apetezca hacer en cada momento, vas a ser menos que el resto, ¿vale? O vas a hacer menos que el resto. Entonces, bueno, seguir hacia adelante, porque como te dicen, la productividad aumentará exponencialmente. También te dicen que quiérete más, diciéndote que no a las cosas que te resultan agotadoras y agobiantes. Decir no cuando quieres decir no, en lugar de decir sí para complacer a otras personas, es un verdadero acto de amor propio. Y esto es así, muchas veces decimos que sí a cosas que no queremos, simplemente por el hecho de caer bien al resto, caer bien a los demás. No, si no es no. Es así de claro. A veces te apetece decir que no a cosas que realmente quieres decir que no. Así que aprovecha y dilas. Es un acto de amor propio, ¿vale? Es un acto de amor propio. Luego te dice que el viaje no ha salido ni el más suave ni el más agradable últimamente. Pero todo está saliendo bien. Tu paciencia, fortaleza y perseverancia pronto se verán recompensadas. La espera está a punto de terminar. Aguanta, solo necesitas tener un poquito más de paciencia. Lo que te quieren decir es que la perseverancia es lo que hará que las cosas empiecen a cambiar. Tener un poquito de paciencia es lo que ayudará a que tú mejores día a día. Parece que las cosas no están avanzando, parece que las cosas no avanzan, pero sí que lo hacen. Así que no te preocupes, ten un poco de paciencia porque verás cómo las cosas irán avanzando poco a poco. Siempre digo lo mismo, a veces cuesta tener esa paciencia, porque es así, ¿no? A veces cuesta tener la paciencia necesaria para poder seguir adelante, para poder hacer las cosas. A veces cuesta, de verdad, yo lo sé por experiencia, que la paciencia no es algo que tenga yo normalmente, ni yo ni muchos de los escorpiones. Los escorpiones somos personas con poca paciencia, personas que nos gusta hacer las cosas ya en este momento y a todo momento, y a veces es necesario tener paciencia para que las cosas vayan avanzando, ¿vale? Estos son los 3 mensajes que te manda el universo. Voy a sacaros ahora vuestro animal del día 23 de julio, que es el día, que es hoy, ¿vale? 23 de julio. Vamos a ver cuál es el animal. El animal de poder para el día de hoy. Vamos a ver. Mira, y te habla de intuitivo. Y tienes el colimbo. Mirad qué animal más bonito. Te dice: escucha la canción de tu alma. Confía en tu intuición, ya que tienes una forma de saber. Sal de la vida ocupada y busca más soledad.
Reconoce que eres único y que eres amado. Tienes que quererte más a ti mismo, porque eso es lo que te dice el oráculo y la lectura que hemos visto hasta ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver cuál es el mensaje que te mandan tus ancestros, tus guías, un mensaje del universo, que es el decreto para el día de hoy. Me gustaría que lo pusierais en comentarios, por favor, el decreto del día de hoy, para que más gente pudiera verlo. Por cierto, ayer me ocurrió una cosa muy curiosa en el vídeo que subí ayer. Me ponía que se podía hipear, hipear, yo no sé, una cosa muy rara. Al parecer son puntos que dais la gente que veis los vídeos a los vídeos que veis. Entonces, si os sale la opción de hipear, es gratuita. Yo hacerlo y así más puntos tienen mis vídeos, si queréis, ¿eh? Si no, no pasa nada. Pero me pareció curioso, porque no me salió en todas las cuentas, me salió nada más en el vídeo que subí ayer y no entendí muy bien por qué, y solo me salió si lo veía a través del móvil. No en la página web no me salía, o sea, en YouTube de ordenador no me salía. Pero vamos, si queréis hacerlo, me parece perfecto, y si no, pues también, ¿vale? Que eso no ha existido hasta ahora y yo estaba tan feliz. Pero bueno, el decreto del día de hoy es acción. Suscito el amor y la bondad con el poder de la acción. Sé que mis pensamientos y mi poder positivo pueden hacerme triunfar. Escucho a mi corazón. Convierto las pruebas en oportunidades. Interesante. Muy interesante el decreto de hoy. Así que vamos a ver qué nos dice el oráculo. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a ver qué nos dice el oráculo y luego seguimos con el tarot, ya sabéis, para ampliar más información. Vamos a ver. Venga. Bueno, te dice que va a haber avances, que va a haber mejoras rápidas y nuevas oportunidades en todos los aspectos de tu vida. En el caso en el que estés pasando por apuros económicos, laborales, te dicen que vas a tener oportunidades nuevas en el terreno laboral. Y en el caso en el que estés pasando por una etapa de soledad, de introspección, de conocerte a ti mismo, a ti misma, de estar en esa situación de pues no sé, de esa soledad que necesitamos a veces, ¿no? Pero que también queremos que alguien se acerque a nuestra vida porque no queremos estar solos. También te dicen que va a haber nuevas oportunidades en el amor, ¿vale? Nuevas oportunidades en el amor. Te hablan también de recuerdos del pasado, de nostalgia. Muchos tendréis recuerdos por amores pasados y muchos tendréis recuerdos por una situación pasada. En el caso en el que tengas recuerdos por alguien del pasado, te dicen que esa relación terminará pasando a la historia, es decir, esa energía del pasado terminará terminando, y te dicen que una nueva relación positiva entrará en tu vida. Muchos no queréis olvidar a la persona del pasado, muchos no queréis olvidar a la persona del pasado, eso lo sé, pero muchos otros sí tenéis la necesidad de desprenderos de esa energía. Y aquí te lo dicen muy claramente, nueva relación positiva entrará en tu vida. Así que bueno, es simplemente cuestión de esperar, de ver qué viene y de ver si esas nuevas oportunidades que te brinda la vida son mucho más positivas que la que tenías en el pasado. También te están hablando de que el tiempo ha llegado, que el momento de actuar es ahora. Muchos tendréis que tomar decisiones importantes en el día de hoy o como mucho en estos días próximos. No tienes por qué tomar decisiones rápidas, pero sí te dicen que tienes que sopesar lo bueno y lo malo de la situación que tienes y quizá tomar esa decisión que tanto te hace falta, ¿vale? Que tanto te hace falta. Necesitas sanar interiormente, también te lo están diciendo, necesitas un periodo de soledad, un periodo en el que tienes que pensar nada más que en ti, pensar pues eso, en ti mismo, en tu situación personal, en cómo podrás avanzar, cómo podrías avanzar hacia otra situación mejor. Llegarán noticias maravillosas para ti, es lo que te están diciendo, pero siempre y cuando sanes interiormente, ¿vale? Es algo por lo cual tienes que pasar, algo por lo cual tienes que vivir, ¿vale? Esa
esa noticia que va a venirte maravillosa y esa relación nueva que va a entrar a tu vida de una persona también maravillosa. Mirar, muchas veces pensamos que las personas nuevas que entren en la vida siempre las solemos comparar con las personas del pasado. Intentar no hacerlo. Sí que tienes recuerdos del pasado y nostalgia por momentos diferentes, pero no podemos comparar energías ni personas, porque cada persona es un mundo y cada persona te da algo diferente y aportará a tu vida algo diferente. La persona que entre nueva, que va a entrar alguien nuevo, va a ser mucho mejor que lo que tenías. Así que no la compares con el pasado, ¿vale? No compares, porque esa persona va a darte muchas más cosas positivas de lo que te dio la relación anterior, ¿vale? En el caso en el que lógicamente no tengas relaciones ni ganas de tener relaciones, lo que te están hablando son de relaciones de amistad, relación de una amistad muy positiva, porque yo las lecturas las hago generales para todas las personas, sean hombres, mujeres, sean más jóvenes o sean personas de más de 60 años. Eso no significa que la nueva relación positiva para una persona de 60 años que no quiera tener ninguna relación de pareja, venga alguien nuevo a tu vida en plan amistad, alguien con quien compartir un viaje, con quien compartir un café, ¿vale? Entonces tenéis que adaptar las lecturas a vuestras situaciones. No son lecturas privadas, así que esto es como algo muy general y tenéis que adaptarla a vosotros. Vamos a ver qué nos dice el tarot y así ampliamos más información, que es lo que me gusta a mí, ampliar información. Yo si fuera por mí haría vídeos muchísimos más largos, pero lógicamente no se puede porque nos podríamos eternizar haciendo una consulta general. Vamos a ver. Fíjate que lo primero que nos sale es esa superación de obstáculos. Nos sale ese 6 de espadas que nos dicen de que por fin conseguirás dejar atrás una situación mala y enfrentarte a la verdad. Por fin conseguirás enterarte de cosas que no te habían dicho hasta el día de hoy. Te dicen también que vas a tener oportunidades nuevas en todos los aspectos de tu vida. Fíjate que te sale el mago, que es una carta que nos habla de tú tienes el poder en tus manos, tú tienes el poder, tú eres quien puedes hacerlo, ¿vale? Tú y solo tú. Así que tú eres quien tienes que dar ese paso al frente y por fin tomar esa decisión que haga que toda esa situación mala por la cual estáis pasando llegue a su fin. Solo tú puedes hacerlo, es lo que te dicen las cartas. Tú tienes el poder en tu mano para poder avanzar hacia una situación mejor. Mirar que la carta que se nos ha quedado en el fondo de la baraja, no suelo verla mucho, pero en esta ocasión sí que me ha dado la sensación de que era una carta que es importante para vosotros. Es el 2 de copas. Esta carta nos habla de futuras relaciones de pareja, futuras relaciones de amistad, una unión bastante bonita que vas a tener, ¿vale? Una unión que va a empezar a través de conversaciones. No va a ser una relación de estas de tenemos mucho deseo físico, nos gustamos mucho físicamente y empezamos así. No. Esto va a ser una relación de pareja que va a empezar por algo simbólico, por algo bonito, por una buena amistad, ¿vale? Incluso muchos de vosotros quizá ya conocéis a esta persona, ¿vale? Y muchos otros pues la conoceréis con el tiempo. Luego nos dicen que tienes que dejar atrás situaciones, que va a entrar alguien en tu vida por justicia divina, ¿vale? Alguien que va a ofrecerte pues quizá el amor incondicional que tú llevas queriendo toda la vida. Van a ocurrirte varias cosas a la vez. Por una parte puede ser que alguien del pasado quiera volver a influenciar en ti, volver a tu vida para influenciarte nuevamente con mentiras y engaños, y puede ser no seguro que alguien nuevo entra para darte pues todo aquello que necesitas y todo aquello que llevas deseando tiempo.
La persona que entre en tu vida es una persona que quizá a simple vista no le notes, a ver cómo explicarlo, con demasiada delicadeza. Es una persona que a lo mejor la ves muy tosca, es un rey de bastos, es una persona tosca, una persona a lo mejor, bueno, pues que no es demasiado cariñosa a simple vista, pero que te dará lo que necesitas. Nos hablan de justicia divina. Esta persona te la ha puesto el universo para ti, para que puedas tener esa relación que quieres y te sientas querido, ¿vale? Y querida, y no te sientas mal por situaciones pasadas. Mirad, la persona del pasado va a venir como un pollo lastimero, ¿vale? Va a venir a dar pena. Va a querer decirte, mira lo solo que estoy, mira lo mal que estoy, fíjate que estoy muy solo, muy sola, fíjate que, pues eso, que no puedo estar sin ti. Mira, no hagas caso, son mentiras, ¿vale? Libérate de esa energía porque es una energía que no merece la pena, ¿vale? Va a venir como pollo lastimero, va a venir diciéndote que ha cambiado, va a venir diciéndote que todo ya no va a ser igual, que ha cambiado, que la relación que quieres es la que te va a dar, y no va a ser, van a ser palabras y que van a ser agua de borrajas, ¿vale? Así que no te fíes de esta persona nuevamente. Vamos a ver qué horóscopos aparecen en la lectura de hoy. A ver si coincide algún horóscopo con vuestra persona del pasado, la que te digo que va a venir, y también con la persona nueva que va a entrar en tu vida, ¿vale? Tenemos a Géminis, tenemos a Piscis y tenemos a Libra, ¿vale? Voy a sacaros vuestro mensaje del ángel de la guarda. Manifestación. Cree en ti, ten confianza en tu intuición y escucha tu corazón. Con esta actitud se expresarán tus deseos más profundos. La vida con la que sueñas desde hace mucho tiempo se va a manifestar muy pronto. Es lo que te he dicho antes. Piensa en positivo. Acuérdate del decreto de hoy que nos habla de acción y sobre todo ten pensamientos positivos. Tienes que pensar más en ti que en el resto de gente. Ha llegado el momento en el que necesitas tener soledad para pensar en esas cosas que tienes a día de hoy, en esos problemas. Tienes que sopesar lo bueno y lo malo y ver realmente qué decisión debes de tomar. Así que nada más, un besito enorme, Escorpio. Gracias por pasarte por aquí, por comentar el vídeo, por suscribirte al canal, pues en fin, por compartir el vídeo, por todas las cosas, de verdad, de corazón. Un besito enorme y nos vemos mañana en un próximo vídeo. Adiós.